Vamos a continuar la palabra del viernes, así que espero que sea la mitad de explosivo que fue lo del viernes, que fue tremendo, donde pudimos ver la gloria de Dios manifestándose. Y quiero seguir con esta idea de la mente de la serpiente o de la serpiente influenciando la mente del hombre. Vamos a ver dos pasajes, el primero en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y la otra parte es esta historia de la serpiente levantada por Moisés, que está en el libro de Números, capítulo 21, y dice así: cuando el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos, a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Jorma, que significa destrucción. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Amén. Me acuerdo una película de hace muchos años, un dibujos animados, se llamaba El libro de la selva. No sé si alguien la vio o si tiene hijos. Yo con mis hijos la tuve que ver varias veces y estoy esperando la oportunidad de verla con mi nieto. En esa historia, no sé si se acuerdan, había un chiquito que se había perdido en la selva y venía la serpiente. Y la serpiente lo miraba y hacía el ruido con su lengua, tss, tss, tss. ¿Cómo hacía? A ver las mujeres que son... Bueno. Tss, tss. Y con la mirada era como que lo adormecía, lo hipnotizaba y lo adormecía, pero para después comerlo. Yo creo que si podemos entender esto, vamos a tener mayor comprensión de cómo ataca la serpiente a la mente del ser humano. Normalmente cuando la serpiente empieza a hacer ese ruidito con la lengua y a mirarnos fijo y a hablarnos al oído y a soplarnos cosas, una de las cosas que vamos a caer es en sueño. No sé qué usted hace en sueños, pero normalmente uno empieza a soñar cosas que no son
y que no sabemos si alguna vez van a suceder, empezamos a soñar pesadillas, empezamos a soñar cosas que no tenemos, empezamos a soñar lo prohibido. Y entonces de esa manera la serpiente nos duerme y después nos come. Así de sencillo es esta historia. Pero esta historia empieza andando por los caminos del desierto, y cuando uno anda por los caminos del desierto, significa una cosa, que son lugares áridos, pero tampoco hay una ruta para seguir. Los caminos del desierto, normalmente uno puede perderse fácilmente, salvo que aprenda a guiarse por el sol, por las estrellas. Entonces, estas cosas son importantes que nosotros entendamos, que en el desierto, si no miramos para arriba, difícilmente nos salvemos. Es más, es muy fácil confundir el camino en medio del desierto. Y en el desierto siempre te va a atacar el enemigo. Y eso es lo que les acabo de leer en Números capítulo 21, que los cananeos atacaron al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ahí hizo un voto, para que vean lo que es hacer un voto con Dios. Cuando hizo el voto con Dios, Dios cumplió su parte y les dio el poder para destruir a todos los cananeos y sus ciudades. Y lo importante que uno tiene que saber cuando hace un voto con Dios, y esto léalo después en su casa, en el libro Eclesiastés capítulo 5, lea después Eclesiastés capítulo 5, que cuando uno hace un voto con Dios, debe apresurarse por cumplirlo, porque si no cumple esos votos, lo próximo que va a pasar es desgracia para tu vida. Por eso dice, lea Lamentaciones, no sean tontos, antes de hacer un voto a la ligera con Dios, preferible que no lo hagan, porque lo peor que te puede hacer es hacer un voto y no cumplirlo. Entonces, estos hicieron un voto y lo cumplieron, pero lo que podemos ver en esta historia, que a pesar de ver la mano de Dios, el favor de Dios, un Dios protegiéndolos, un Dios cubriéndolos, empezamos a ver en el versículo 4 que cuando empezaron de vuelta a ponerse en camino, después de vencer sus enemigos, esto es importante, hay gente que vence a sus enemigos y se queda en ese lugar, pero ese no es el lugar de tu destino. El lugar del destino del pueblo de Dios era la tierra prometida. Nunca fue el lugar donde derrotó un enemigo. Y hay gente que se queda en los lugares donde tuvo una victoria y no fueron por otras victorias, no fueron por mayores conquistas, y se quedan ahí adormecidos, soñando con lo que podría ser o conformándose con eso, cuando Dios tiene otros planes para ellos. Dice que el pueblo, ahí en el versículo 4, por el camino que iban, se desanimó. Yo creo que muchos de nosotros, cuando no vemos las cosas que deseamos y queremos o soñamos tenerlas, muchas veces nos frustramos y nos desanimamos porque las cosas no salieron como nosotros esperábamos. Y aquí vemos al pueblo que se desanima en medio del camino. Y entonces, ¿qué hace el pueblo? Empieza a hablar contra Dios y contra Moisés. No hay pan, no hay agua. Unos capítulos de atrás les hizo salir agua de la roca. Estaban comiendo maná del cielo. No, ya estamos cansados de comer este pan livianito, el maná. Queremos chipaco, tortilla, no sé, un pan bien polenta, de grasa. No, una cosa finita como una hostia. Estamos cansados de comer eso. Queremos algo más sólido. Y empezaron a hablar en contra de Dios y en contra de su líder. Y bueno, usted sabe que cuando uno habla contra Dios y contra la unción que porta su líder, porque el líder no es puesto por usted, sino es puesto por Dios. Entonces, cuando usted critica a un líder, usted solo se está matando.
Después no me pregunte por qué mi hijo se fue a la droga, por qué mi negocio no funciona, por qué esto no me sale bien, por qué mi patrimonio anda patinando, por qué estoy con este hombre cuando quiero estar con otro. Bueno, usted lo eligió. Pero todas las desgracias que le van a venir vienen por criticar a Dios y al líder que Dios puso. Bueno, este no es el principio que me quiero detener, pero es el principio que va a detonar que las serpientes lo empiecen a morder. Porque esto es importante que usted entienda. A causa de la desobediencia fueron muertos por la serpiente. Y a causa de la obediencia van a ser salvos. El principio es este, porque ¿cuál es el principio para que Dios les mande serpiente? Desobediencia. Padres que desobedecen a sus hijos, mujeres que desobedecen a sus maridos. Y bueno, puedo nombrar un montón de casos de gente desobediente que sin saberlo atraen maldición a su vida. Y eso va a hacer que cada vez estén soñando o teniendo pesadillas de cosas que no tienen y se van a seguir frustrando cada vez más. Porque la serpiente lo único que quiere es que no llegues a tu destino, que te detengas en un camino en el cual las pesadillas, los sueños, las frustraciones, las insatisfacciones te envenenen. Porque eso es lo que hace la picadura de la serpiente. Te envenena el alma, te quita la unción, te quita la relación con Dios, te quita las ganas de venir a la iglesia, te quita las ganas de orar, te quita las ganas de leer su palabra, te quita las ganas de adorar. Semejante adoración que acabamos de tener y hay gente que por ahí está sentada o con las manos cruzadas, en vez de estar viendo el mover de Dios en medio de la adoración. Entonces ahí muchos se desanimaban por el camino que tomaron en su vida. No sé si alguna vez tomaste un camino, una decisión, y bueno, tienes que bancarte las consecuencias. Vos elegiste ese camino. El camino de este matrimonio, el camino de criar la familia de esta manera, el camino de hacer este trabajo y no este otro. Al tomar esas decisiones, muchos se desaniman por el camino que tomaron, porque no fue como lo esperaban, no era como lo soñara. Y encima, en medio del desierto, tienen que pelear con todas las cosas de la vida. Que no me alcanza el sueldo, que se me enfermó un chico, las distintas cosas que diariamente todos tenemos que pelear. Encima, desanimados, porque estamos en un camino que no nos gusta. O no lo entendemos porque vamos por aquí. ¿Por qué este líder nos lleva por este camino? ¿Por qué Dios me hace pasar por esto? No sé si alguna vez se quejó con Dios. Dios, ¿por qué me haces pasar por esto a mí? Y es porque te estás llevando a un lugar mejor. Lo que pasa es que no lo entiendes, no lo entendemos. Entonces, a veces estas son cosas que nosotros debemos entender, que la influencia de la serpiente está ahí, haciendo que te olvides todo lo que Dios hizo por ellos. ¿Alguna vez ayudaste a alguien y esa persona parece que se olvidó de cómo lo ayudaste, de todo lo que hiciste, y es una persona desagradecida? Bueno, imagínense que nosotros hacemos lo mismo con Dios. Por una cosa que no nos gusta, nos desanimamos de las cosas de Dios. Y lo peor de esto, en la queja, en la crítica, en el desánimo, por el camino que andan, una de las cosas más importantes es que se les olvidó de ser felices. Se olvidaron de ser felices. Hemos usado a Dios para ganar nuestras batallas, pero no le servimos al Dios que usamos, no le adoramos al Dios que usamos. Lo usamos para, Señor, ayúdame que mi hija se sane, Señor, restaura mi matrimonio, Señor, que llegue a fin de mes. Lo hemos usado para tener pequeñas victorias o grandes victorias en nuestra vida,
pero después nos olvidamos a ese Dios que usamos. Y si nos olvidamos de ese Dios, lo más probable es que no seas feliz. Porque vas a estar siempre pendiente de los sueños y de las pesadillas que te está metiendo la serpiente en tu cabeza, en tus sueños, y cuando estás gobernado por los sueños y pesadillas de la serpiente, yo te garantizo una cosa, no vas a ser feliz. Pero cuando empiezas a soñar y a estar en tu mente rodeado y lleno de la palabra de Dios, la cosa va a cambiar. La gente se estaba muriendo y tenía miedo. Bueno, ahora también hay mucha gente que se ha muerto, hay gente que se sigue muriendo y hay mucha gente que todavía tiene miedo, aunque el gobierno te diga quítese los barbijos, que ya no pasa nada, que está todo ok. Hace una semana cuando fuimos a votar, ¿se acuerdan? Cola, distanciamiento, y resulta que en una semana, después de 1 año y medio de restricciones, parece que en una semana hemos vencido a este COVID que nos ha encerrado en las casas, que nos ha metido miedo, que nos ha hecho hacernos 10.000 películas, 10.000 pesadillas, 10.000 sueños. Hemos visto gente amiga morir, nosotros hemos estado enfermos, hemos visto nuestras economías declinar, hemos visto muchas cosas difíciles, porque no solo era que la economía declinaba, sino que encima todas las cosas seguían subiendo. Entonces veíamos cómo cada vez se convertían en más difíciles. Entonces, ¿tuvo que morderlos una serpiente para que redescubran su fe? Tiene que morderte un COVID, tiene que morderte una serpiente, tiene que pasarte algo y te empieces a morir y te empiece a ponerse difícil tu cosa para que redescubras a Dios, para que redescubras tu fe. Porque parece que la gente cuando les va bien, no, ¿y para qué vamos a ir a la iglesia hoy? ¿Para qué vamos a leer la palabra? ¿Para qué vamos a orar en familia? Entonces parece que tiene que pasarnos, a veces somos tan cabezones, que a veces necesitamos que nos pase algo difícil para volver a ponernos de rodillas y redescubrir la fe. Y entonces vemos esta historia que cuando se dieron cuenta que empezaron a morir a causa de esta serpiente, de las serpientes, porque no hay una serpiente que te ataca. Un día te ataca una serpiente llena de lujuria, otro día te ataca una llena de enfermedades, otro día te ataca una serpiente llena de insatisfacción. Hay 1000 cosas, hay 1000 pensamientos que te pueden atacar. Muchas veces hemos sido atacados por miles de pensamientos. El problema es cuando te ataca en forma reiterativa un mismo pensamiento. Pero lo importante es que se dieron cuenta que habían pecado contra Dios. Ya hemos hablado, dice. Hemos hablado en contra de Dios y hemos hablado en contra de mi líder. Hemos hablado en contra tuyo, Moisés. Yo creo que una persona que es capaz de acercarse a un líder y decirle, me ha pasado, ¿no? De gente que ha venido y me ha dicho, pastor, la verdad es que he hablado contra usted, me he juntado con gente que cuando lo criticaba no he sabido cómo callarlo y bueno, perdóneme, discúlpeme. Y bueno, esa gente es hermoso porque se está reconociendo y está pidiendo una oportunidad. Y hay gente que dice, sí, yo hablé y ¿qué me importa? El orgullo. Creo que de esto hablé el viernes, ¿no? Del orgullo y la soberbia, cómo se opone a Dios y cómo es la serpiente llena de orgullo que te hace morir insatisfecho y te hace que pierdas hermosos momentos para ser feliz. Entonces fueron a Dios, a Moisés, y le dijeron, Moisés, orá para que nosotros nos sanemos, orá para que nosotros nos curemos. Y Moisés oró a Dios y Dios le dijo que haga una serpiente de bronce, la pusiera sobre un asta, un mástil, bien alto, y todos aquellos que eran mordidos por la serpiente, si levantaban su mirada y miraban esta serpiente de bronce, iban a vivir. Si no lo hacían, morían. Entonces aquí
Una de las cosas que tenemos que entender, que para que haya una solución, para que haya una serpiente de bronce, el bronce tuvo que pasar por fuego. Y muchas veces nosotros no entendemos eso, que el fuego de Dios, que a veces nos va a quemar hasta los tuétanos, es para quemar toda la basura, la hojarasca, lo dice la Biblia, toda la basura que el diablo puso en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero también es como el oro y la plata que pasan por el fuego para hacerse cada vez más valiosos y más puros, porque cuando se derrite, uno va sacándole las impurezas. Entonces, muchas veces el fuego de Dios es para quemar lo que está de más y no sirve, pero y es también para purificar y darle más valor a lo que Dios puso en nosotros. Nunca una serpiente va a atacar algo que no tiene valor. Entonces eso tienes que tener en cuenta, que tú eres valioso para Dios. Por eso es el ataque de la serpiente a tu vida. Ahora, pasar el bronce por el fuego para hacer la serpiente. El fuego. Pasar. Y mira que esta serpiente, dice que eran serpientes ardientes las que los mordían. Y por eso tenemos que entender en este tiempo que esos sueños nos producen ardor, calor, bronca, odio, ganas de revancha, violencia. Hoy puedo ver una sociedad que parece que está lleno de este tipo de violencia, de odio, insatisfechos. Pero porque la serpiente te produce eso. Mira, a mí nunca me picó una serpiente, pero sí me ha picado abeja, alacrán, después, bueno, todos los bichitos que caminan por la casa. Y cuando te pican con ese veneno, te agarra un ardor. Te arde todo. Imagínate el ardor de una picadura de una serpiente. Ahora, como estamos hablando de algo espiritual, yo quiero que lo lleves al plano espiritual y veas los pensamientos de bronca, de odio, de frustración que provoca la serpiente en ti. Y la violencia, porque a veces tenemos unas reacciones que dices, ¿y por qué tengo estas reacciones? ¿Y por qué tengo estas reacciones? Es porque estás dormido, influenciado por la serpiente. O sea que el fuego hizo que miraran a Dios de otra manera. El fuego, un avivamiento, hace que te pongas de rodillas y que ofrezcas tu cuerpo como sacrificio vivo y haces que vivas de otra manera. Si no, nunca pasaste por el fuego de Dios. Pasaste por un fuego extraño que te emocionó, que te hizo hablar en lenguas, que te tiró al suelo, que te hizo temblar. Pero como no cambiaste la vida, posiblemente haya sido como ministrábamos a la gente de alabanza hace poco, un fuego extraño dentro de la iglesia. Porque hay muchas iglesias con fuego extraño. No quiere decir que todas esas cosas no vengan de Dios. Pero cuando vienen de Dios, cuando te toca eso, tu vida cambia. Ahora, si tu vida sigue patinando en los mismos errores, en la misma gente, con las mismas amistades que te llevan a pecar, sigues en las mismas cosas, con los mismos sueños pecaminosos, quiere decir que fue un fuego extraño del altar. Y usted sabe lo que pasó con el fuego extraño, ¿que no? Con los hijos de Aarón, los mató. Los mató. ¿Y sabes qué fueron ellos? A llevar incienso a Dios, que Dios no le había pedido. Hay fuegos extraños que pueden matarlos, pero hay un fuego que te da vida. Y yo creo que a esta altura usted tiene que distinguir qué fuego es el que te da vida. Porque he visto gente, yo he tenido hermosos hijos,
espirituales que por escuchar fuegos extraños por internet, por YouTube, terminaron mal. Y yo tenía muchos proyectos en ellos. Pero una serpiente los adormeció, los llenó de orgullo. Empezaron a cuestionar a Dios. ¿Por qué los cultos no son los sábados? ¿Y por qué son el domingo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo va? Obviamente que todas esas cosas no terminaron en nada bueno para ellos, porque empiezan a cuestionar el fuego de Dios y empiezan a moverse en fuegos extraños y dejan de ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo. Prefieren traer una buena ofrenda antes de cambiar su manera de vivir. Prefieren traer una buena ofrenda, ayudar a un comedor, ayudar en la cárcel, al hogar de niños, pero no dejar de hablar en contra de su líder. Entonces, esos son fuegos extraños, que creen que eso le va a sumar algo en el cielo. Lamento que no hayan estudiado teología para ver que eso no suma. El fuego quema y quema todo lo bueno. Quema lo malo, para sacar todo lo bueno que hay en vos. Por eso antes de hacer algo, tienes que llevarlo al altar, a un altar con fuego encendido. El fuego te va a dar la victoria. No sé cómo decirlo esto. Si no pasas por el fuego, nunca vas a tener el diseño de Dios para tu vida. Por eso hay gente que nunca tiene el diseño de Dios para su vida, porque han pasado por el fuego extraño de una religión, de una iglesia, de un pastor, pero no han pasado por el fuego de Dios y han tenido una relación con Jesús. No han tenido una experiencia con Dios. Han tenido experiencia con pastores, con gente de la iglesia, con profetas, con apóstoles, con todo lo que quieras, pero nunca han tenido una experiencia con Dios. Por eso todavía siguen soñando y siguen deseando cosas que capaz nunca sucedan. Ahora fíjese que lo mismo que el enemigo usó para destruirte es lo que Dios va a usar para sanarte. Porque lo que lo mataba era la serpiente, y ahora una serpiente de bronce es lo que lo va a salvar. Pero quiero decirte algo, tienes que cambiar la mirada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sigues mirando lo terrenal, sigues mirando tus circunstancias, sigues mirando tus problemas, sigues mirando a los que te atacan, sigues mirando o sigues soñando, imaginando cosas, el veneno sigue todavía en vos. Pero cuando levantas tu mirada al cielo, por eso hizo ponerlo en un mástil bien alto esa serpiente de bronce, que si después quiere leerlo en Google, de ahí viene el símbolo de las farmacias, de los remedios para la sanidad. Se lo toma de este pasaje bíblico. Ahora, Dios quiere que mires la cruz. Por eso dice en Juan capítulo 3, versículo 14, así como Moisés levantó a la serpiente en medio del desierto, el Hijo del Hombre también necesita que sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Yo quiero decirte, toda serpiente es vencida por el fuego de Dios. Por eso necesitamos pasar por el fuego de su presencia, por el fuego de un altar. Y normalmente el fuego de un altar ha estado, no en esta predicación, yo creo que ha estado hoy en la adoración. Entonces, si usted no ha estado adorando cuando había fuego, ¿qué esperas recibir ahora fuego?
momentos que tienen que entender cuando está el fuego y dejarse quemar por el fuego de Dios. Porque toda serpiente es vencida por el fuego. Toda serpiente es vencida por la adoración. ¿O no se acuerda cuando David tocaba su instrumento delante del rey Saúl y los demonios que lo atormentaban escapaban? En medio de la adoración, las serpientes se tienen que ir de tu vida. Tienes una casa que adore a Dios, pero no solo de pico. Porque Dios dice, hay gente que me adora de labios para afuera, pero después la vida que lleva no me adora. Entonces, si vos llevaras una vida que adora a Dios en todo sentido, de palabra y de hechos, en tu casa no correrían peligro tus hijos, de que sean confundidos, de que vayan a la droga, de que se confundan la identidad sexual, de que tengan malas amistades, de que le pase una desgracia. No pasaría nada de eso. Porque hay un altar de adoración en tu casa. Pero es una serpiente. ¿Y qué es Jesús? ¿Jesús es una serpiente? No. La serpiente simboliza el pecado. Y si se acuerda, si leyó la Biblia alguna vez, dice que Jesús se hizo pecado para morir en la cruz, para poder redimirnos, para poder salvarte, para que puedas ser libre. Él tuvo que hacerse pecado. Eso significa cargar con todo el pecado de la humanidad, para que sea juzgado por todo el pecado de la humanidad, para que todo aquel que diga Jesús es Dios y yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y le abro mi corazón y le acepto, entonces ¿sabes qué va a pasar? Mis pecados son perdonados porque el perdón que obró sobre Jesús cargando los pecados me toca, me alcanza. Es una cuestión de fe. Tuvo que cargar con mi naturaleza caída y crucificarla en su cuerpo de cruz. La naturaleza caída nuestra tiene forma de serpiente. Yo me acuerdo un pasaje allá en Éxodo, Moisés teniendo un encuentro en el fuego con Dios, en una zarza que ardía y no se quemaba. Un encuentro de fuego con Dios. Entonces en un momento Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, soltala. Dice que la soltó y la vara se convirtió en una serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente simboliza nuestra naturaleza caída. Y después le dijo, volvéla a tomar, pero al revés, agarrarla de la cola. Usted sabe que a las serpientes se las agarra de la cabeza, porque si se las agarra de la cola, giran y te pican. Y él agarró de la cola, y ¿sabes qué hizo? Poner en orden con la naturaleza divina. Él puso en orden su naturaleza con la naturaleza creada por Dios para él. Entonces, ¿cómo fíjate? De la otra manera, la serpiente tenía la cabeza aquí hablándole a sus oídos, llenándolo de pesadillas y sueños. De la otra manera, entraba la serpiente en el propósito de Dios, comiendo la tierra, el polvo. Y yo al control, no la serpiente al control de mi cabeza, sino Dios al control. Ahora, tuvo Dios que tomar esas naturalezas caídas de toda la humanidad, cargarla en sí y crucificarlas en la cruz para que nosotros podamos ser libres. El Hijo del Hombre tuvo que ser levantado para nuestra libertad, para nuestra salvación, para nuestra sanidad, para nuestra salvación de pecado. Por eso es importante que en este tiempo que las distintas circunstancias han estado queriendo enfocar tu mirada en lo cotidiano, en lo circunstancial, en lo terrenal, es un tiempo de levantar tu mirada a lo celestial. Si estás pasando por crisis, tus hijos están pasando por crisis, estás angustiado por algo, hay pesadillas, hay 1000 cosas que te imaginas de circunstancias que pueden ser y capaz que nunca sucedan. Bueno, yo creo que es el tiempo de que levantes tu mirada más allá de las circunstancias. Levantes tu mirada hacia Jesús y Dios va a mudarte a una nueva temporada.
Porque no te olvides, como te lo decía el viernes, el enemigo toma tu mente en el área de la imaginación y nos llena de escenarios hipotéticos que posiblemente nunca sucedan. Y todo eso te mantiene alejado de disfrutar la vida que Dios planeó para ti. Todo eso te mantiene alejado de ser feliz. Todo eso te quita la alegría. Pero si vos levantas tu mirada a la cruz, a Jesús, como levantaron el pueblo de Dios su mirada a una serpiente hecha de bronce y se sanaron, porque eso era un símbolo de lo que iba a pasar, porque todo lo del Antiguo Testamento son símbolos de cosas que van a venir, son cosas como encubiertas que se revelaron a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que estaba haciendo Moisés proféticamente, por eso lo dice el apóstol Juan en su carta, que así como Moisés levantó, así es necesario que sea levantado. Entonces era algo profético que se estaba haciendo. Y estaba diciéndote hace 10.000 años que si levantas tu mirada a Cristo, hay una nueva oportunidad para tu vida. Pero es tiempo de que quites el veneno que hay en vos. A veces veneno que heredamos, porque nuestros padres envenenaron nuestras almas con palabras hirientes, con palabras de menosprecio, con abandonos, con hechos, con violencia, con ausencias, con abusos, comparándonos entre los hermanos, teniendo un preferido. Hay tantas cosas que pasaron que envenenaron nuestra alma. Y por más que estés en Cristo, el veneno no se te ha ido todavía si no pasas por el fuego. No sé si se acuerda, en los últimos capítulos de Hechos de los Apóstoles, cuando llegaron a una isla y naufragando, y ahí estaba el apóstol Pablo, y queriendo prender fuego, del medio de las leñas viejas salió una víbora y se le prendió de la mano. ¿Y qué hizo él? La sacudió sobre el fuego. La sacudió sobre el fuego. Todos estaban esperando verlo morir, pero como no moría, le pidieron que orara por ellos. Y él empezó a orar y hubo un avivamiento de sanidad en toda la isla de Patmos, que fue impresionante. Es importante que entiendas esto. El fuego de Dios es lo único que va a ahuyentar y te va a sacar el veneno de las serpientes que te han picado, que te han influenciado, que te han hecho imaginar cosas, soñar, tener pesadillas, atormentarte desde el día que has nacido. Yo creo que a mí me encantó la adoración porque la adoración encendió un fuego. Y estoy haciendo actos proféticos todos estos días, todas estas prédicas, y quisiera que hoy también puedas hacer un acto profético. Yo quiero que sacudas. Vamos a adorar a Dios y mientras adoramos, yo quiero que te pares y que sacudas las serpientes de tu vida, que quites eso que te está envenenando el corazón y la mente, y es hora que salga de tu vida. Ya es tiempo de una nueva oportunidad, ya es tiempo de un nuevo comienzo. Ya es tiempo, sos cristiano, vamos a vivir la vida en Cristo de otra manera, siendo felices, disfrutando lo que Dios nos dio, no siempre soñando lo que podríamos tener, lo que podríamos haber sido, si hubiera nacido en otra casa, si hubiera tenido otros padres, si el pastor fuera mejor. Lo siento, no hay otro. Por ahora. Pero es el tiempo. Es el tiempo y yo creo que te mereces soñar cosas diferentes. Los sueños de Dios en tu vida.
sueños de alegría y de felicidad, sueños para vos, para tu hija, para tus hijos, sueños para tu pareja, sueños para tu economía, para tu salud, sueños para tus padres. Y yo quiero que empiece, como les enseñaba el otro día, a soñar con fe y no con esperanza. Deje de orar con esperanza. Voy a ser sano. No. Usted declare, soy sano. Porque por la llaga de Cristo, no dice que voy a ser sano. Ya fuimos hechos sanos. Entonces hay algo nuevo. Hay algo nuevo que está viniendo aquí. Levanta tus manos. Adora a Dios y sacude tus manos. Sacude tus manos.